se encuentra en todas las moléculas. Acuérdense de eso. Ya entonces son pequeñas atracciones que se dan cuando las moléculas están bien pegaditas. Y uno se puede preguntar, ¿cómo nos damos cuenta que existen estas fuerzas de Van der Waals? Y aquí nos da un ejemplo. Pero antes, quiero que entiendan bien esto. En todas las moléculas hay fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Entonces, si le ponen un cuadro y le ponen enlaces débiles, sí o sí tienen que poner fuerzas de Van der Waals, ¿ya? De encaje. Entonces, pasemos a explicar esto. Estas tres moléculas tienen 5 átomos de carbono cada una, ¿no? Son alcanos. Tenemos N-pentano, que es un alcano lineal, ya isopentano y neopentano, que ya tienen ramificación. Fíjense, el N-pentano, su punto de ebullición es 36 grados centígrados. El isopentano tiene la misma cantidad de átomos de carbono, tiene el mismo peso molecular, pero su punto de ebullición es más bajo. Y del neopentano es más bajo. ¿A qué se debe esto? Se debe a que aquí el isopentano tiene una ramificación, ¿no? En cambio, el neopentano es más ramificado. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno tiene una molécula lineal, y vamos a dibujar un poco feo, fíjense, tenemos dos moléculas de alcanos lineales. Ya no estoy haciendo el pentano por si acaso, ya no estoy haciendo el pentano, solo es para ilustrar. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería heptano, ¿ya? Pero es para ilustrar. Cuando tenemos estas moléculas, se van a desarrollar fuerzas de Van der Waals así. ¿Ya? Si el alcano es lineal, va a experimentar mayor atracción por estas fuerzas de Van der Waals. En cambio, si presenta algún tipo de ramificación, vamos a ponerle ahí, ya se estorban, ya se comienzan a estorbar. Y como hay menos fuerzas de Van der Waals porque se estorban estas moléculas con las ramificaciones, es más fácil que se llegue al punto de ebullición. En todo caso, el punto de ebullición disminuye. Fíjense, el neopentano, ¿se imaginan? Tenemos moléculas así, se estorban y no experimentan muchas fuerzas de Van der Waals y por eso su punto de ebullición es más bajo. Entonces esto es sencillo de entender. Y si lo entienden acá no van a tener problemas cuando estén en orgánica 2 o en orgánica 3, porque siempre en propiedades físicas le preguntan, ¿no? Esta molécula tiene mayor o menor punto de ebullición que esta otra y así. Y ahora, por si no nos estábamos complicando lo suficiente, viene otro tipo de enlace débil, la atracción ion-dipolo. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? Que aquí vamos a tener una atracción, como dice el nombre, entre un ion y un dipolo. Ya ustedes conocen la diferencia, ¿no? Un ion se forma cuando un átomo pierde o gana un electrón, ¿no? En todo caso, aquí si gana, como el cloro, ya queda con carga negativa, y si pierde, como el sodio, queda con carga positiva, ¿no? Esos son iones, pero los dipolos ya sabemos también que son pequeñas cargas que se presentan en una molécula cuando un átomo de esa molécula es más electronegativo que los otros. Entonces, fíjense aquí, el cloro, tenemos ion cloruro, que está aquí presentando una atracción con el hidrógeno. El hidrógeno, acuérdense, presentaba esa carga parcial positiva, porque la molécula de agua tiene dipolo. A esto se denomina la solvatación. Por eso es que aquí dice anión cloruro siendo solvatado por agua, ¿no? Y aquí en el caso del sodio, fíjense que va a tener atracción con el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene carga parcial negativa. ¿Por qué? Porque la molécula de agua tiene dipolo, ¿no?
¿Y esto por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces, lo siento si soy muy repetitivo, pero es para que se les quede y se les quede, porque tal vez entienden a la primera, pero luego uno se olvida. Entonces, atracción ion-dipolo, directamente la atracción entre un ion y un dipolo. Normalmente ahí va a estar involucrado el agua. Ahora, vamos a hacer un repaso. Vénganse acá. Enlace químico, entonces, tenemos enlaces fuertes y enlaces débiles. ¿Cuáles son los enlaces fuertes? Iónico, covalente ordinario y covalente coordinado. El covalente ordinario es el que ustedes pueden llamar covalente normal. Esas son atracciones que se dan entre átomos. Y acá tenemos los enlaces débiles, que son fuerzas intermoleculares, y tenemos atracción dipolo-dipolo, enlaces por puente de hidrógeno, que es un tipo especial de dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals y atracciones ion-dipolo. Entonces aquí viene lo que ustedes tienen que hacer. Y aquí voy a ir haciéndolo esto con Disculpa, ustedes. auxiliar, dijo que en enlaces débiles, cuando es por... ay, ¿dónde está esto? Puente de hidrógeno y dipolo no es lo mismo casi. El puente de hidrógeno es un tipo especial de dipolo-dipolo que se da cuando hay hidrógeno en esa molécula. Es que el dipolo-dipolo se puede presentar en otras moléculas y no necesariamente en las que tienen hidrógeno, ¿no? En cambio, cuando nosotros estamos ante una molécula que tiene hidrógeno y tiene dipolos, en realidad lo que forma es puente de hidrógeno. Acuérdense así, enlaces por puente de hidrógeno son un tipo especial de atracción dipolo-dipolo. ¿Cuándo se da? Cuando hay un dipolo sobre un hidrógeno. Y ese hidrógeno me va a formar el puente de hidrógeno. ¿Se entendió, Harry? Sí, auxiliar, muchas gracias por la aclaratoria. Perfecto, entonces. Vamos acá. Fórmula propano. ¿Cuántos átomos de carbono del propano? 3. Ya. Ahí está. 3. Ahora, vamos a ir haciéndolo con ustedes. ¿Tiene enlaces fuertes esta molécula? ¿Tiene enlaces fuertes, sí o no? Sí. ¿Qué enlace fuerte tiene? Covalente, ordinario. Covalente ordinario, ya. ¿Tiene algún otro? ¿Tiene iónico o no tiene iónico? No. 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 ¿Ya? Covalente normal. Le pueden poner covalente normal, ¿ya? No hay problema. Enlaces débiles. ¿Cuál es el enlace débil que está en todas las moléculas? Van der Waals. Van der Waals. Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. Perfecto. Entonces yo lo ponía así en mi examen, ¿no? Fuerzas de Van der Waals. ¿Qué otro enlace débil hay acá? Puente de hidrógeno. ¿O no hay? Ya. Ahora, no se vayan a olvidar, sí, que se va a dar eso cuando haya mucha diferencia de electronegatividad, o no tanta, ¿no? Pero que haya diferencia de electronegatividad, y entonces No se puede con el carbono. átomo electronegativo jale los electrones, ¿ya? En este caso, con carbono no se da. Y acá, bien que preguntaron eso, me gusta. Acá, fíjense, lo vamos a explicar acá. Súper rápido. Fíjense, carbono, ¿dónde está el carbono? 2.5, hidrógeno, 2.1. No hay mucha diferencia, ¿no? Entonces no se presentan esos dipolos. Entonces la clave del éxito es esta tabla. Ahora sí. Ya, entonces solo presenta eso. Nitrometano. Ahora, fíjense, yo quiero que vean aquí la columna de la izquierda y sinceramente ustedes ya vayan viendo cuál saben y cuál no. Entonces ya saben qué tipo de compuesto es en el que están fallando en nomenclatura. Por ejemplo, nitrometano o metanol o acetato de sodio, por ahí no sé. Entonces, eso quiero que ustedes se vayan dando cuenta. Porque hasta que se pongan a buscar en el examen su libro de nomenclatura, se les va el tiempo.
Aquí tenemos la molécula de nitrometano. Ya está. Fíjense la molécula, por favor, fíjense la molécula. ¿Qué enlace fuerte va? Enlace ¿Cuál es el que? coordenado. Coordinado. Pero primero, ¿cuál es el que se pone primero? ¿Se acuerdan? Covalente ¿Cuál es el normal. que, por ejemplo, entre carbono y El hidrógeno? Covalente ordinario. normal. Perfecto, covalente normal. Covalente normal o covalente ordinario. De las dos formas está igual. A mí me gusta manejar el término normal porque así se entiende mejor, ¿no? Así yo lo entendía mejor. Entonces, covalente normal, ¿tiene otro o no tiene otro? Covalente coordinado o dativo. ¿Dónde está ese covalente coordinado o En dativo? el nitrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Perfecto. Ahora, fíjense, ¿presenta o no presenta enlace iónico? No. No presenta. No. Perfecto. Eso quiero que ustedes se den cuenta, porque muchas veces, y esto pasó a los chicos del anterior semestre, veían cargas y ya decían enlace iónico, ¿no? Y no es así siempre. Por eso les puse los ejemplos, ¿no? Las sales de ácidos carboxílicos, las sales de amonio cuaternario, todo aquello. Ya tienen que estudiar esos casos. Pero en este caso tenemos nitrometano, no presente. ¿Qué enlace débil está en todas las moléculas? Fuerzas de Van der Fuerza de Waals. Van der Waals. No le pelan. Ahora, ¿presenta otro tipo de atracción en esto? No. ¿Ya? ¿Están seguros? ¿Hay puente de hidrógeno? No. En este caso no habría puente de hidrógeno porque el hidrógeno está enlazado con el carbono, ¿ya? Y no hay mucha diferencia de electronegatividad. Pero fíjense que al haber cargas, no sé si se acuerdan que les expliqué, ahí hay una diferencia. ¿Y qué se genera? Dipolo, dipolo. Perfecto, atracción dipolo-dipolo. Volvamos. No sé dónde estaba mi tablita, ya la perdí mi tabla. Ahí está. Fíjense acá. Oxígeno 3.5 y nitrógeno 3.0. Ya hay más diferencia, ¿no? Ya hay 5, ya no solo hay 4 acá, entonces ya puede darse. Eso vamos a borrar acá. Ya. Disculpen, a Ahora, partir de 5 decimales podríamos determinar si es dipolo o dipolo. Sí. O sea, a partir del 5 ya es suficiente diferencia electronegatividad para que se pueda dar eso. No, en el práctico les voy a pedir que me pongan esas diferencias. Si el ingeniero, voy a ver si el ingeniero se las dio o no, pero hay unas diferencias bien marcadas. ¿Ya? Metanol. ¿Qué enlace fuerte tiene el metanol? ¿Cuál van a poner siempre de primero? Covalente normal. Covalente normal. Perfecto. ¿Presenta otro más? Enlace iónico. Ya, en este caso, ¿presenta o no enlace iónico? Fíjense. No presenta. ¿Por qué? No, en primer lugar no hay cargas. Para que yo pueda decir, tendrían que haber cargas. Claro que ahorita yo les estoy mostrando la molécula, ¿no? Si ustedes van a hacer el ejercicio, ustedes tienen que saber colocar o no las cargas, ¿no? Ojo ahí, ¿ya? Entonces no se vayan a guiar siempre por qué hay o no cargas, porque le pueden dar solo el nombre y ustedes tienen que plantear la molécula. ¿Qué enlace débil siempre ponen? Fuerza de Van der Waals. Perfecto. Ahora fíjense, hay oxígeno y hay hidrógeno. Eso es un puente de hidrógeno. Eso, ¿ya? Pero el puente de hidrógeno es un tipo de dipolo-dipolo, ¿ya? Entonces, pueden poner dipolo-dipolo y también puente de hidrógeno. Pero ¿por qué les expliqué tanto que el puente de hidrógeno es un tipo especial de dipolo-dipolo? Porque en el caso de que haya puente de hidrógeno, tienen que poner dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, ¿ya?
Ahora, si solo ponen puente de hidrógeno, no creo que les pongan mal, pero de todas maneras es un buen ejercicio para que ustedes sepan que el puente de hidrógeno es un tipo de dipolo. Ya. El acetato de sodio, fíjense, acetato de sodio. ¿Cuál es el enlace fuerte que ponen de primero? Iónico. ¿No? El que decíamos de primero, ¿se Covalente acuerdan? normal. Ya no se vayan a ir por lo más difícil y se olvidan de lo fácil. Ahí está, covalente normal. Perfecto. Ahora bien, lo que mencionaba Cristian, aquí hay o no enlace iónico. Sí. Sí. Sí, hay. Sí, esto es una sal, no de ácido carboxílico. Hay enlace iónico. Ahora, en enlace débil, ¿cuál es el que siempre ponen? Fuerza de Van der Waals. Perfecto. ¿Qué más tiene esta molécula? ¿Tiene o no tiene algo más? Ion dipolo. Ion dipolo. Perfecto. Primero, presenta dipolo-dipolo y también presenta ion dipolo, ¿ya? Fíjense acá, porque tal vez pueda ser un poco confuso. Para comenzar, si es ion, y eso es algo que aprendí, porque en realidad para que uno diga que presenta o no ion dipolo deberían darle dos moléculas, ¿no? Pero acá fíjense, puede darse el caso de dipolo-dipolo y también de ion-dipolo. Cuando ustedes tienen oxígeno, como es electronegativo, de por sí ya tienen un dipolo. Entonces tienen que fijarse cuál es el átomo que lo acompaña. En este caso, por eso tienen ambos. Tienen dipolo-dipolo y también tienen ion-dipolo. ¿Ya? El ion sería el sodio y el dipolo lo presentarían acá, ¿no? El oxígeno. Esta tablita es bonita. En presencial siempre les ponían esta tabla. Y es súper sencilla también. Parece que llovió. Acabamos. ¿Alguna duda A al mí no me respecto? quedó claro por qué era ion dipolo. ¿Sí podía explicarle esa partecita? No le quedó claro. Por favor. Ya, denme un segundo, ya. Quiero ver cuánto nos falta. ¿Hasta qué hora nos quedamos? Hasta las 8. Hasta que lo entendamos. Bien. Un poco así. Sí, porque después tenemos anatomía. Tenemos algunos exámenes de inorgánica. Pero inorgánica, pues pichanga. Me van a pegar ahorita. A ver. Denme un segundo. Disculpa, auxiliar, una pregunta. Por ejemplo, si nos muestran a nosotros un ejercicio, un ejemplo, cuando nosotros veamos su carga que está en círculo, por ejemplo, si es carga positiva o si es carga negativa y está encerrado en un círculo, entonces desde ya tenemos que decir que es un covalente coordinado, ¿no? Y si en otro caso fuera que estaría simplemente negativo o positivo, así como el que vimos el último, ¿no? El cuadrito, ahí ya diríamos que es enlace iónico, ¿no? No, porque no se lo van a dar siempre así. Acuérdense, y eso es lo que quiero recordarles, acuérdense que ahorita yo les estoy dando las moléculas, pero en el examen le va a dar el nombre del licenciado y ustedes van a plantear la molécula. Entonces, si ustedes no le ponen el signo bien, por ejemplo, ¿cómo van a saber? Entonces, mejor es entender cómo es que se forme la molécula.
Perfecto, ahora sí. Vamos a poner a cargar esto porque si no se me va a apagar. Creo que su principal característica de los enlaces iónicos es que trabajan con puras sales, ¿no? O sea que si vemos una sal formando ahí, entonces ya desde ya es un iónico, ¿no? Y lo descartamos lo que es el coordenado. Sí, yo así me acordaba, acordándome de las sales. Ah, ya, muy bien, gracias. Ya. Aquí está. Entonces, van a tener cuidado porque muchas veces en esto hay cierta confusión y por eso yo ahorita se los estoy mostrando como normalmente lo corrige el ingeniero, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de las excepciones que les mencionaba? Eso es algo que se maneja de esa forma. No sé si estoy grabando o no. Todavía, ya está bien. Eso es algo que el ingeniero lo manejaba, ¿no? Que en realidad no es algo bien establecido, pero es lo que el ingeniero maneja y por eso se los muestro así. Fíjense aquí que en este enlace covalente, si ustedes van a la teoría y ven a partir de cuánto de electronegatividad se genera dipolo-dipolo, muchas veces no concuerda, ¿no? Principalmente entre carbono y oxígeno, por ejemplo. Aquí la diferencia de electronegatividad no es tanta. De hecho, según la teoría no debería haber. Pero hay una atracción dipolo-dipolo. De hecho, cuando el ingeniero revisa los exámenes, aquí pone atracción dipolo-dipolo, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ¿cuándo ustedes van a tener, en este caso, atracción dipolo-dipolo? Cuando haya una diferencia de electronegatividad significativa. No es necesario que les muestren cómo no sé si me están viendo, creo que no. Sí. No es necesario que le muestren las dos moléculas, sino que le muestren una molécula y ustedes con ver esa molécula tienen que saber si formaría o si no. Y eso es lo capcioso de este ejercicio, que no me di cuenta yo hasta cuando ya dejé de ser estudiante. Que si me dicen atracción dipolo-dipolo deberían darme los dos dipolos, no deberían mostrarme dos moléculas de agua o algo así, ¿no? Pero en realidad acá me están dando una molécula, fíjense, una molécula aquí, que es todo esto, pero que en realidad hay un enlace iónico aquí. A la vez, esto también es una atracción ión-dipolo. El ión sería el sodio y acá tenemos el dipolo. ¿Ok? Y también tenemos otro dipolo acá. Creo que ya con esto lo podemos. También tenemos otro dipolo ahí. Entonces, ustedes deben saber reconocer los átomos con lo que es muy probable que haya un dipolo. Porque si ustedes ven que hay dipolo, tienen que poner que hay atracción dipolo-dipolo. Por más de que no les estén mostrando las dos moléculas. Porque esto es un cuadro que más o menos dice qué tipo de enlace forma o debería formar. Entonces, así quiero que se acuerden. Porque también ha pasado de que los chicos no ven aquí un enlace o una atracción dipolo-dipolo evidente y no le ponen, pero en realidad debían ponerlo. Entonces van a tener mucho cuidado con eso. ¿Se entendió? No. Sí, claro. Sí, mejor. Mejor, ¿no? A veces parece un trabalengua. Cuando uno recién lo está viendo parece que no tiene relación. Pero por eso les voy a dar más ejercicios en el práctico que ustedes resuelven y si no pueden ya lo vemos lunes o mañana. 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 Sí, mañana. Auxiliar, ¿lo va a subir esa grabación hoy día? ¿Para que lo miremos? ¿O no? No, el lunes. No, mentira, hoy. Sí, porque mientras vamos mirando el ¿qué se llama? El cuestionario, si no tenemos duda lo miramos el video y así ya. Usted graban hasta las clases de teoría, creo, ¿no? Buenísimo. A ver. Sí, mejor. Alguna duda a veces uno tiene del cuestionario que manda y uno ya ve ya y está bien o mal.
¿Se acuerda? Sin miedo al éxito. No sé a dónde la puse. La otra presentación. No me gusta hacer mucha presentación, más me gusta avanzar en pizarra, pero hasta ahora he pillado cómo hacer como una pizarra. Hay que hacer A ver, clases presenciales en su casa, auxiliar. no vamos a entrar. Vamos a ver, auxiliatura. Aquí está. Ya está. Entonces, esta presentación es más bonita. Ya no es tan chipadora como la otra. Ya. Miren, ya vieron que iba a subir la grabación hoy y ya se salieron, ¿no? Acá está. Ahora sí. No la suba, pues nada más. Una vez, no soy tan malo. Hacer otra clase aparte con lo que estamos ahorita y ahí subirlo. No sean malos, compañeros. No la maldad, por favor. No hay que ser malo. Ya, entonces, ya vimos la parte sencilla, ahora vamos a ver la parte difícil. No, mentira. La otra es más difícil que esto. Entonces, ustedes siempre han hablado... No, esperen. ¿Dónde está? En una grabación. Ya. Entonces ya vimos la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda de enlace químico. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la solubilidad. ¿Qué ustedes entienden por solubilidad, para comenzar? Es la capacidad que tiene un solvente de disolverse en... Ya, perfecto, es esa capacidad, ¿no?, que presenta una sustancia de disolverse en otra, ¿no? O de qué tan bien se disuelve, ¿no? Esa medida se denomina la solubilidad. Entonces, ahí yo indico qué tan soluble es una sustancia en otra, porque estoy diciendo qué tanto se disuelve esta sustancia en esta otra. Y ahí tenemos los conceptos de soluto y solvente, ¿no?, que siempre es muy capcioso o muy redundante definir, ¿no? Porque soluto uno puede decir es lo que se disuelve y solvente lo que disuelve al soluto, ¿no? Entonces, básicamente es eso, sí. No, hay otras formas de definir, y en analítica lo ven eso, pero básicamente es eso, ¿no?, para fines prácticos. Entonces, hay factores que van a alterar la solubilidad, y esto tal vez ya ustedes lo habrán notado. A ver, cuando ustedes están preparando un refresco de limón y está frío, le agregan azúcar, ¿qué pasa cuando baten? ¿Rápido se disuelve el azúcar o no? No, en cambio, si ustedes están preparando un té y le agregan una cucharada de azúcar, con una o dos batidas ya se disuelve. Entonces, por ejemplo, la temperatura afecta a la solubilidad. Aquí tenemos, en primera instancia, la naturaleza del solvente y del soluto. Eso es muy importante, porque aquí hay una regla general, que la vamos a ver adelante. Pero importa de qué naturaleza es mi solvente y de qué naturaleza es mi soluto, para decir qué tanta solubilidad tiene. En segundo lugar, tenemos la temperatura, y en tercer lugar, la presión, que más o menos es similar el efecto de temperatura y presión. Esta es la regla general de la solubilidad, y que se la menciono también a los estudiantes de Orgánica 3. Lo semejante disuelve a lo semejante. Esa es la regla general. Si mi solvente es similar o semejante a mi soluto, químicamente hablando, entonces lo va a disolver bien. Pero si no es, pues no. Entonces, ahí vamos a tener nosotros tanto sustancias que son polares como apolares. Ya entre los polares tenemos las aminas, los nitrocompuestos, los alcoholes, los ácidos carboxílicos. Ya ustedes
¿Entienden esa diferencia? No de polar. Cuando ya hay una diferencia de electronegatividad, una sustancia se vuelve polar. Mientras que si no hay mucha diferencia de electronegatividad, una sustancia es apolar, como por ejemplo los hidrocarburos. ¿Y cómo se denominan las sustancias que son apolares? Se denominan sustancias hidrófobas, ¿ya? Que tienen una aversión por el agua, que rechazan el agua. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque el agua es una sustancia polar. El agua es una sustancia polar. Entonces, si uno quiere disolver una sustancia apolar en agua, no va a poder. Y por eso se denominan a las sustancias apolares hidrófobas. Mientras que si yo tengo una sustancia polar que quiero disolver en agua, que también es polar, va a ser muy sencillo y por eso se denominan sustancias hidrófilas. Pero es muy sencillo. Acuérdense, lo semejante disuelve a lo semejante. Y aquí en el medio, en el limbo, tenemos a estos, los éteres, los ésteres y las amidas. Ya ustedes saben su nomenclatura. Tenemos entonces distintos casos de solubilidad. Si tenemos un soluto polar en un disolvente o solvente polar, ¿qué creen? ¿Se va a disolver bien o no? Polar en polar. Sí, Sí, en polar, polar, sí. Sí, sí, se puede decir que es semejante, Se disuelve. semejante. Perfectamente se disuelve, muy bien. Este es el caso de sal en agua, un soluto polar en un disolvente polar. Entonces, rápidamente, y ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Mezclan sal y agua y se disuelve. Y luego tenemos acá otro caso, el soluto polar en disolvente no polar. Fíjense, aquí tenemos igual cloruro de sodio, pero tenemos gasolina. ¿Qué creen ustedes? ¿Disuelve o no disuelve? No disuelve. No, No, eso no. No No. disuelve, ¿no? la Y lo estamos gasolina viendo. es polar. Perfecto, no disuelve nada porque lo estamos viendo aquí. La gasolina, muy bien lo que mencionaban, es un disolvente no polar o apolar. Vamos acá. Pero fíjense, uno puede decir, pero la gasolina no disuelve cloruro de sodio, pero ¿qué puede disolver, no? Y aquí viene el tercer caso. Un soluto no polar en un disolvente no polar. Seguimos utilizando gasolina como disolvente, pero ahora le metemos un soluto no polar o apolar. Le vamos a meter cera o parafina, ¿ya? Que es de lo que está hecha la vela, para que se den idea más o menos. ¿Qué dicen? ¿Disuelve o no disuelve? Disuelve. Sí, porque los dos son Disuelve súper bien. polares. Perfecto, fíjense, disuelve súper bien. Y el último caso es un soluto no polar en un disolvente polar. Y este es el caso más sencillo, ¿no? Y que más vemos. Soluto no polar, aceite, Yes. disolvente polar, agua. Y el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Eso lo sabemos desde el colegio. Entonces, esto es para que se den idea de que sí se cumple el que lo semejante disuelve a lo semejante. Ahora, vamos a tener nosotros también distintos tipos de disolvente. De disolvente polar. Tenemos disolventes polares próticos y apróticos. Ahorita estamos hablando solo de los disolventes polares. Fíjense, entre los próticos tenemos ácidos carboxílicos, alcoholes y aminas. Y entre los apróticos tenemos éteres, aldehídos, cetonas y halogenados. ¿Alguien me puede decir qué notan de diferente entre estos dos tipos de molécula? El hidrógeno. ¿Hidrógeno? El En hidrógeno. prótico. Perfecto. Muy bien, muy bien. El hidrógeno. Aquí, precisamente, los disolventes polares se denominan próticos porque presentan ese hidrógeno que pueden liberar. Y ya vamos a ver en ácidos y bases que eso es algo muy bueno, ¿no? Para un disolvente. Entonces, aquí tenemos los disolventes próticos que tienen esta cualidad de tener ese hidrógeno que pueden liberar. Y los apróticos, si bien son polares, porque tienen, por ejemplo, oxígeno y carbono, y ya dijimos que entre oxígeno y carbono hay una diferencia de electronegatividad,
Por eso es que son disolventes polares, pero no presentan ese hidrógeno que es disociable. Entonces, por eso se denominan apróticos. Entonces, esto es muy sencillo y espero que se acuerden, o si no, que lo repasen, porque cuando vean los mecanismos de sustitución nucleofílica en orgánica 3, usan mucho esto, ¿no? ¿Qué disolvente va acá? Si yo utilizo este disolvente, ¿qué mecanismo va a tener? Entonces, esto es lo más básico, pero lo van a utilizar mucho. La temperatura. Esto es muy sencillo. A medida que aumenta la temperatura, fíjense, aquí, eje de las X, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad en el eje de la Y, ¿no? El eje Y. Eso es algo sencillo. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Y con la presión es lo mismo. A medida que aumenta la presión, aumenta la solubilidad. Fíjense aquí, en el caso A, el émbolo todavía no se ha empujado, no hay tanta presión. Y fíjense, las bolitas rojas no están tan metidas entre las bolitas amarillas. Y cuando le metemos presión al émbolo, aquí ya tenemos que las bolitas rojas están más metidas en las bolitas amarillas, ¿no? Entonces aumenta la solubilidad. Perfecto. Entonces aquí nosotros vemos las características de solubilidad de los compuestos orgánicos. Y esta es una tabla que me saqué de la presentación del licenciado porque estaba muy buena. Fíjense que depende de qué clase de compuesto yo tenga para saber en qué va a ser soluble. Por ejemplo, si yo tengo alcohol, ¿el alcohol es polar o apolar? Polar. Apolar. Polar. Polar, ¿no? Entonces va a ser soluble en algún solvente o en otro disolvente que sea polar, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Y ejemplo de estos compuestos tenemos etanol, metanol, ácido acético, etc. Entonces, esto de acá, yo les sugiero que le tiren una repasada, aunque no es tan importante de cara a lo que va a preguntar, ¿no? Pero sí es importante para terminar de entender bien solubilidad. Pero acuérdense, lo semejante disuelve a lo semejante. Con que sepan eso básico, ya van a salvarse muchos ejercicios. Miren este ejercicio. Encierren un círculo el miembro de cada par de compuestos que sea más soluble en agua. ¿El agua es polar o apolar? Polar. 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 Ya es un disolvente polar, ¿no? Miren, el inciso A, tenemos a la derecha un alcano, a la izquierda un éter. ¿Cuál esperan que sea más soluble en agua? Alcano. El éter. ¿Quién da más, quién da menos? Los Miren, alcanos esta la pueden... ¿Cuál dijo? Disculpe, se me entrecortó auxiliar. Tenemos aquí en el inciso A dos moléculas, un alcano a la derecha y a la izquierda tenemos un éter, ¿no? Tenemos dietiléter y a la derecha tenemos N-pentano. ¿Cuál de los dos se espera que sea más soluble en agua? Y es un solvente polar. Ya dijeron varias respuestas. Ahora, esto lo pueden saber de dos formas. Una, atendiendo a todo lo que hemos mencionado, está muy bien, están muy bien las respuestas. Y otra, mediante, alguien lo decía por ahí, ¿no? No me acuerdo quién, mil disculpas, pero decía, ¿no? El alcano es un hidrocarburo. Si yo relaciono hidrocarburo con, por ejemplo, gasolina, ya ahí más o menos me doy cuenta, ¿no? Entonces está perfecto, es el éter. Acuérdense, ¿ustedes han visto alguna vez que se mezcle la gasolina y el agua? Que sea soluble. No, ¿no? La gasolina es un hidrocarburo. Entonces, ese es un ejemplo. Fíjense, aquí tenemos lo mismo. Dietiléter a la izquierda y a la derecha tenemos 1, 2, 3. Tenemos propanol. Ojo, se lo pueden dar con nombre y ustedes tienen que proponer la fórmula, ¿no? No se vayan a confiar. ¿Cuál de los dos es más soluble en agua? Propanol. Propanol. ¿Ya?
Miren, uno de estos disolventes, los dos son disolventes polares, ¿no? Solo que uno es aprótico y otro es prótico, ¿no? Vamos a ver si estaba bien. Perfecto. Entonces, esa cualidad de que sea un disolvente polar prótico hace de que este alcohol sea más soluble en agua que el éter. Entonces, no sé si se acuerdan, pero yo les dije hace unas auxiliaturas atrás, unas 2 auxiliaturas, que ustedes iban a desarrollar eso, de que con solo ver la molécula se iban a dar cuenta de los ejercicios. Ya lo están desarrollando, así que muy bien, chicos. Miren acá, lo mismo. Una molécula que tiene nitrógeno y otra molécula que aquí sería butano, ¿no? ¿Cuál de los dos? Metiletilamina. ¿Ya? ¿Por qué? El hidrógeno. ¿Ya? Porque el otro es En este caso, hidrocarburo fíjense. aparte. Y el Perfecto, otro, están perfectas. el otro presenta hidrógeno y además es muy pequeña el átomo, digamos, comparado con el otro. Ya, esa quizás no tanto, ¿no? Pero está muy bien lo del hidrógeno disociable, ¿no? Fíjense que ahí ese hidrógeno está muy bien, acuérdense del nombre, ya no se vayan a olvidar, le pueden dar con nombre y ustedes tienen que proponer, pero fíjense, puedo hacerlo directamente o indirectamente. Indirectamente descartando el alcano y directamente sabiendo que, no funciona ya. Sabiendo que esa molécula, como tiene nitrógeno y tiene ese hidrógeno que está ahí, es un disolvente que es polar. Creo que es el último ejercicio. Ya. Ahora, aquí miren, etanol y butanol. Ambos son alcoholes, pero uno de ellos es más largo que otro. ¿Cuál de los dos es más soluble? Etanol. ¿Por qué etanol? Porque es más corto, digamos, que el otro. O sea, y Perfecto, ahora sí se polares. muy bien, Leonardo. Ahora sí se aplica lo que mencionaban, ¿no? Lo de qué tan larga es la cadena. Aquí sí se aplica bien, porque aquí tenemos dos moléculas que tienen el mismo grupo funcional, pero que una de ellas tiene una cola de carbonos más larga. Y mientras mayor sea la proporción de esa cola, que tiene puros carbonos, va a volverse menos polar. Y esto lo van a ver bien cuando vean las propiedades químicas de alcoholes y fenoles en Orgánica 3. Entonces, si le ponen esto, ya ustedes saben. Ah, miren, tenemos uno más. Ya, ahí tenemos una dimetilcetona. ¿Y quién me dice el nombre de la molécula de la derecha? Ciclohexano o algo así. Cetona. ¿Ya? ¿Cómo acaban las cetonas? Parecía que ya nos Ciclohexanona. quedamos sin participantes. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuál de las dos moléculas, fíjense, tienen el mismo grupo funcional? ¿Cuál de las dos es más soluble en agua? Los escucho. ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Qué dicen? ¿Derecha, izquierda, quién más? El izquierdo. Izquierda. Izquierda. Ya. ¿Quién me dice por qué el de la izquierda? Pequeño. Exacto. Y el otro es más mayor, digamos. Perfecto. Sí. Perfecto. Ahora, no se vayan a olvidar que quiero que lo entiendan así. Está muy bien que lo entiendan como más pequeño, ¿ya? Pero quiero que lo entiendan así. El tamaño de la cadena hidrocarbonada, ¿ya? Quiero que se acuerden de eso, porque hay algunos casos en los que la molécula deja de ser soluble precisamente porque la proporción de esa cadena es más grande que el efecto de su grupo funcional. Entonces, acuérdense esto un poco. Ahora vamos a ver un poco la geometría molecular.
Hibridación sp3, ¿qué geometría tiene? Tetraédrica. Tetraédrica. ¿Cuántos grados tiene cuando es carbono? 4. ¿Cuántos grados tiene el ángulo de enlace? 109. Perfecto, 109, ahí los quería pillar, ¿no? Acuérdense, 109, 107, 105, ¿no? CNO, ¿ya? Fíjense aquí, la geometría tetraédrica son moléculas que son simétricas, tenemos el metano, el tetracloruro de carbono, tetrafluoruro de silicio, todo aquello, ¿ya? Aquí lo que estamos viendo netamente es si una molécula es simétrica o no. En el caso de las que tienen geometría tetraédrica, sí, son simétricas. Pero hay el caso de las moléculas que si bien tienen geometría tetraédrica, no son simétricas. ¿Y por qué no son simétricas? Porque uno de sus átomos a los que están unidos es distinto. Y obviamente por la diferencia de ese concepto hermoso que hemos visto en toda la clase de hoy, que es electronegatividad, es que no va a presentar simetría. Fíjense acá, clorometano. Si tuviera todo... ¿Están viendo mi cursor? Sí. Espero que sí. Perfecto. Fíjense, si tuviera hidrógeno arriba, sería metano, y el metano es simétrico, ¿no? 109,5 grados. Para nosotros, 109, ¿no? A fines prácticos. Pero, este clorometano se le ocurrió la genial idea de tener su cloro ahí arriba, que ya me cambia un poco la figura, ¿no? Ya me cambia la simetría. En este caso, ya deja de ser simétrica porque aquí el ángulo aumenta. Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan comprender. Hibridación sp2, ángulo de enlace. 120. Perfecto. ¿Dónde encuentro hibridación sp2? ¿En qué tipo de enlace? Doble. En doble enlace. Doble, perfecto. Entonces tenemos la geometría trigonal planar, lo mismo, 120 grados. En el mismo caso, si todos los átomos unidos, eso quiero que ustedes se den cuenta, esto es algo sumamente sencillo. Si todos los átomos que están unidos al carbono central o al átomo, central, son iguales, entonces la molécula va a ser simétrica. Pero si difieren, como por ejemplo en este caso, fíjense, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, cloro, cloro, oxígeno, flúor, flúor, oxígeno. Entonces, si difiere uno de esos átomos, la molécula ya no va a ser simétrica. Esto es algo sencillo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven una molécula, con solo verla, se dan cuenta si es simétrica o no. Y geometría lineal, no se olviden, hibridación SP, se presenta en dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? Acumulados. Triple enlace. Ya, perfecto. Entonces, dobles enlaces acumulados, como por ejemplo el dióxido de carbono, y en enlaces triples. Y lo mismo acá, fíjense, el ángulo de enlace, como la geometría es lineal, es 180 grados, la mitad de la circunferencia. Lo mismo. A ver, el átomo de carbono central en la molécula de propadieno presenta SP, SP2 o SP3. No los aprueba. Ya, puede ser, fíjense, el propadieno tiene un carbono ahí central y tiene dos enlaces dobles ahí, ¿no? Por eso es propadieno, tiene dos enlaces dobles que lo comunican a átomos de carbono. En total tiene 3 átomos de carbono. Entonces, si tiene dos dobles enlaces que están seguidos, SP. SP. perfecto, ya, entonces, SP, muy bien, SP porque es dobles enlaces acumulados. Lo mismo para el átomo de carbono central en el dióxido de carbono, SP. ¿Por qué? Porque es dobles enlaces acumulados. Y ahora vamos a hablar de la longitud del enlace. Vamos a hacerlo de manera más rápida. La longitud del enlace se afecta de distintas formas. Para comenzar, las moléculas que tienen enlace simple
van a tener longitud de enlace grande. Acá vamos a quitar esto porque no veo nada. Fíjense aquí, en esta molécula. El enlace simple y su longitud de enlace en Armstrongs es 1.54. Entonces, en los enlaces dobles, esta longitud, ya lo perdí mi cursor, esta longitud disminuye. Fíjense, se va haciendo más chico el enlace. O más corto en todo caso. Y en el enlace triple es más corto aún. Acuérdense, la longitud de enlace es así. Es mayor en los enlaces simples que en los dobles y es mayor en los dobles que en los triples. Si le ponen la longitud de enlace en los enlaces triples es mayor que en los enlaces dobles, ¿falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. A ver, le digo no. La longitud de enlace de un enlace triple es mayor que de un enlace doble. Falso. Falso. Ahora sí, ya la entendieron bien, ¿no? Entonces, acuérdense. Ahora, en esta misma tablita estamos viendo la energía de enlace. Esta es la energía que se debe aplicar al enlace para romper. Fíjense que a mayor longitud de enlace se necesita menos energía. A este de aquí yo le meto 83 kilocalorías por mol a ese enlace simple y lo hago desaparecer, ¿no? Hago que se fume. Al enlace doble tengo que meterle más y al enlace triple tengo que meterle aún más. Es más complicado. Entonces, a medida que aumenta la longitud de enlace, se necesita menos energía. Y esto es muy sencillo de acordarse. Esto es como que ustedes tienen dos amigos que están separados, ¿no? Ahí a una gran distancia, es más fácil hacer que se separen, más o menos así, ¿no? Algo por el estilo para que se acuerden. A ver, ¿qué más? Aquí, y esta es la más importante para mí, ¿no? Porque más se pregunta en el examen. A mayor tamaño del átomo, es mayor la longitud de enlace. Aquí tenemos 3 halógenos: cloro, bromo, yodo. Fíjense que el cloro es más pequeño y su longitud de enlace es más corta. En cambio, el bromo, como es más grande, tiene mayor longitud de enlace. Y ni que se diga el yodo, es más largo su enlace. Entonces, mientras más grande es el átomo, es mayor la longitud del enlace. Y esto lo van a repasar porque les voy a hacer alguna que otra pregunta en el práctico. Y lo último es que los pares de electrones no compartidos disminuyen la longitud del enlace. Esto de aquí solo acuérdense así, no lo van a ver bastante, de hecho no preguntan acerca de eso. Pero de todas maneras, si ustedes comprenden este concepto de pares de electrones no compartidos, que es la siguiente clase, van a comprender que se disminuye la longitud del enlace. Entonces, aquí unas preguntas para repasar. ¿Las fuerzas de Van der Waals se presentan en cetonas, aldehídos, alcoholes o en todas las moléculas? Todas las moléculas. Todas las moléculas. Perfecto. Una de estas moléculas es apolar, ¿no? Escuchen, una de estas moléculas es apolar. Propanol, ácido metanoico, tetracloruro de carbono o metilamina. Podría ser el tetracloruro de carbono, por la presencia del carbono, que son carbonos. Tetracloruro de carbono, sí. Perfecto, ya lo están comprendiendo, ¿sí? No necesitan ni siquiera... Sí, es que es el más complicado, el más grande. Yo me di cuenta. Perfecto, entonces acuérdense más que todo de por qué es apolar, ¿ya? Eso quiero que se acuerden. Ya. De las siguientes moléculas, la que presenta enlace de puente de hidrógeno entre ellas es propanona, propano, propanol, propino. Propanol. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué más? Por ahí me suena propino, me suena propanona, me suena propano, me suena propanol. ¿Qué más? No los noto tan seguros como cuando respondieron que las fuerzas de Van der Waals están en todas las moléculas. Ya. Perfecto, es propanol. Entonces, acuérdense, es un alcohol, no presenta ese OH, y ese OH da la característica
de que puede presentar atracción dipolo-dipolo y un tipo especial cuando hay hidrógeno, que en este caso es el enlace por puente de hidrógeno. Y perfecto. Ya. Juan Carlos, ¿puedes poner la diapositiva 19, por favor? Diapositiva 19. ¿Está? Sí, un rato. Ah, no sé qué. A ver, un ratingo, no sé qué dice. Vamos a agrandarla ya. Ahora sí. Esta es una forma resumida. Ya yo les sugiero que se lo noten así porque es más fácil tenerlo en términos simples. ¿Ya? Ahora sí. Nos falta una presentación que es de propiedades generales de los compuestos, pero creo que ha sido mucha información por hoy. Nos falta ver la parte de carga formal. Ahí entran ejercicios. Nos falta ver tautomerías, resonancia. Ahí entran ejercicios. Entonces, y creo que estado de oxidación igual. Entonces vamos a tener que hacer otra oscilatura mañana. Ahora, con todo esto que les he puesto, les voy a hacer un práctico más tarde. Se los voy a subir. Claro, por más tarde me refiero a la madrugada, ¿no? No, vamos a dejar de grabar. Estamos grabando. Ya, ahora sí. Entonces se lo voy a subir más tarde. Y con eso van a repasar mañana y nos podemos estar juntando en la tarde más o menos 5 o 6. ¿Ya? Yo les voy a mandar mensaje, no se desesperen, sí o sí vamos a pasar. Entonces eso. ¿Ya? Mejor si es a las 5 que después tenemos examen de orgánica alguna. Va, inorgánica diré. ¿Un domingo tienen examen de inorgánica? Ajá. Sí, Sábado y tenemos. domingo. ¿Y por qué así? Y miércoles de alguna. ¿Con quién pasan? Nivel. Con Astrid. Con Astrid. Seguro. ¿Y de qué van a dar? ¿De qué van a dar examen? Son ejercicios de pH y soluciones tampón. Bien, cuando llegamos a ácidos y bases ya van a estar capísimos en eso. Buenísimo. Entonces, va a ser más Auxiliar, así. esperamos su mensaje. Yo ¿Qué- estoy chipada qué- en eso, porque el licenciado rapidito explica eso. Ya, bueno, a ver, de lo que hemos visto hoy, ¿qué es lo más complicado para ustedes? Creo que ha sido lo de tipos de enlace, ¿no? Porque he visto que ahí medio que... más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Ya. Hay una parte, estaba viendo, algo así como London o algo así. Hay un tipo de enlace. Ah, sí, pero Sí, es no otra les cosa. van a poner eso ejemplo. Si quieren lo repasamos igual, pero no es tan importante. Aquí en la presentación le pongo lo más importante. Ahora, también tienen que repasar lo del licenciado porque puede ser que se le ilumine poner algo distinto, ¿no? Sí, Ahora es sí. lleno de sorpresa. Otra foto, Sí. Ya, ahora les voy a pedir por favor que los que pueden enciendan su cámara, porque si no, No, estamos clinudos. igual estoy clinudo. Bueno, No puedo auxiliar, como así. Yo no como así, pues. Yo estoy toda sucia. ¿Qué dijo? ¿Qué? y a ver, prendan. Ya, si no, hagamos algo. Si no prenden, no les hago práctica. Vamos a ver si así funciona. Ay, qué chantaje. Sí. Oye, el lunes tenemos examen de unidad 3 y 4 de orgánica con Mauro. ¿Sí? Va a ser práctico No en base entendí. a eso.
Claro, no le voy a hacer de la unidad 5. ¿no? Ah, ya. Va a ser unidad 3 y 4. El próximo lunes, pero es ya de la unidad 5 y 6. Ajá, es de clase 3 y 4 el lunes. Y es clase 3 y 4, es la unidad 2 y parte de la unidad 3. Es unidad 2 y 3, ¿no? Porque, Sí. Ya, creo que eso es todo lo que voy a conseguir de cámara. No sé si es mi internet que no me está dejando ver los datos. Sí, eso es. Esperen un segundo. Tengo que poner acá, asistencia, ya. Listo, chicos, eso es todo. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense, descansen, no se desvelen. Al final, ¿a qué hora mañana? No va a haber mañana. No, mentira. A las 6 más o menos. Es un poquito más temprano, así nos quedamos ya para terminar y que nos dé para repasar un poco de inorgánica, porque tenemos exámenes aún, ¿no? Sí, por favor, es un poquito más temprano. Sí, por Ya está favor. bien, o sea, igual les estoy dando tiempo para que ustedes vayan viendo el práctico, ¿no? Porque mañana no vamos a resolverlo todo. Eso es imposible. O sea, eso. Entonces más o menos va a ser 4 o 5, ya lo definimos mañana. Bueno, nos vemos chicos, cuídense. Hasta luego, gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, auxiliar. auxiliar. Hasta luego, gracias. Gracias.